Bueno, pues Juan, listo. Entonces escuchemos la importancia de la calidad de los equipos y periféricos en nuestra cadena de audio para las grabaciones. ¿Qué significa eso? Que muchas veces cuando nosotros estamos grabando o cuando nosotros estamos haciendo un concierto en vivo, ¿cierto? Em, ¿Qué nos pasa? Que hay ruidos, que hay sonidos pero nos está llegando un ruido, ¿de dónde viene ese ruido? ¿Por qué será ese ruido? Y eso. Entonces, eso me lo está creando o me lo está manejando lo que es, digamos, nuestra calidad de equipos. Tanto desde que empieza mi cadena de audio hasta donde termina mi cadena de audio. Le hago una pregunta al señor Juan David, que es el que siempre me contesta todo. ¿Cuál es el primer equipo que me encuentro en una cadena de audio? Yo produzco un sonido y ¿cuál es el primer equipo que me encuentro? ¿Se desconectó el Juan? No, por ahí anda. Profe, disculpe, ¿qué fue lo que me preguntó? Que es que había un carro con una bullaranga, entonces no le Sí, escuché. se fue a comer y no me puso cuidado, diga la verdad, pelada. No, 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 no. Había un carro que tenía una bulla y no me dejaba escuchar. Listo. ¿Qué me Hoy preguntó? vamos a ver si me escuchaste lo que vamos a ver hoy, Juan. Sí, que estaba hablando usted sobre el factor ruido y me parece que algo que tiene que ver con algo sonoro. Bueno, estamos viendo la importancia de la calidad de los equipos y periféricos en nuestra cadena de audio para las grabaciones, ¿cierto? Entonces, hay cosas que van a generar ruido y eso importa o eso influye de acuerdo a la cadena, a la calidad que tenga. Entonces, la pregunta que Sí, yo le hice es, en mi cadena de audio yo produzco un sonido y ¿cuál es el primer equipo que se encuentra, que me encuentro en mi cadena de audio? en lo primero que uno encuentra para Sí, producir es bueno, dependiendo, ¿no? Porque si vamos a cantar o vamos a tocar algún instrumento, lo primero que yo encuentro es el micrófono. ok. ¿Y si no qué? Y si no vamos a cantar y ya tenemos para reproducir sonido, lo primero que yo encuentro viene siendo un computador con parlantes o un amplificador, Ok, bueno, pero como estamos hablando de mi cadena de audio, ¿cuál es el primer que se encuentra? el amplificador, Ah, ¿qué? Bueno, eso también, pero ¿qué es lo primero que se encuentra en la cadena de audio cuando yo voy a grabar? el Ya me lo sonido, dijo, pero el yo micrófono, el micrófono. micrófono. Ah, el micrófono, no me cambie no le pego un coscorronazo porque no está acá, ¿o sí, no? Listo, Juan. Muchas gracias. Sí, entonces lo primero que yo voy a encontrar en mi cadena de audio es el micrófono, ¿cierto? Ay, mira, esto ya me abrió, por fin me abrió. Espérate, yo me cambio de programa. Ay, ¿por qué no me abre? ¿Dónde abro? Ah, acá. Listo. ¡Épale! Ahora sí. Ahora sí parezco un profesor. Listo. Entonces, lo primero que yo me encuentro es el micrófono, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que tener yo en cuenta en esos micrófonos, en esa cadena, para considerar el ruido, ¿cierto? Porque por más fino que sea un equipo, viene con ruido, siempre vienen con ruido. ¿Que unos se les escucha más que otros? Sí, pero todos tienen que traer ruido. ¿Por qué piensan ustedes que viene con ruido? Todo equipo o todo un micrófono, un cable, todo. ¿Por qué? Porque se nos pueden generar ruidos. ¿Qué estamos transportando nosotros ahí? ¿Qué es el audio? ¿Es qué? ¿Qué estamos transportando? ¿Ninguno? Este que está hablando solo con Arraí. ¿Qué dice, bro? ¿Cómo así?
¿Qué preguntó? ¿Por qué o sea, por qué puede haber ruido? ¿Qué estamos transportando? ¿El audio es qué? El audio está, Eh, eh, está contaminado, profe, Eso, porque pero ¿qué es? el audio es una onda, Por eso, pero ¿qué estamos transformando? A ver, ¿qué me hace el electricidad. micrófono? Ah, electricidad. es un transductor de sonido Exacto, es un transductor que me convierte la energía acústica en energía. en energía eléctrica. Entonces, como estamos trabajando con electricidad, siempre va a haber algo de ruido, ¿cierto? El Sí, audio es electricidad, entonces eso va a tener un ruido, sea el que sea el equipo. Yo acá, digamos, tengo equipos muy finos, muy caros, pero tienen ruido, que no se percibe, sí, pero llevan ruido. Siempre llevan ruido porque estamos manejando electricidad. Entonces, hay que tener en cuenta, por ejemplo, el nivel de presión acústica máxima de un micrófono. Entonces, sería el nivel máximo en el cual el micrófono comienza a distorsionar, ¿cierto? Entonces, cuando yo golpeo una batería, cuando yo aplaudo, cuando yo grito, el micrófono tiene que tener un nivel máximo de esa presión sonora que está recogiendo, ¿cierto? Hay micrófonos que entonces yo grite se empiezan a distorsionar y a sonar feo. Entonces, lo primero que yo tengo que mirar es cuánto me resiste ese micrófono, esa presión sonora. Entonces, cuanta mayor presión sonora soporte, mejor será, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo, un buen micro tendrá una sensibilidad mayor a 135 decibeles y de 150 sería excelente. Entonces, si yo miro mi micrófono y dice que resiste a 150 decibeles SPL, pues de sobrepresión sonora, entonces yo digo, wow, tengo un super hiper mega micrófono buenísimo. Significa que aguantará más presión sonora sin distorsionar la señal a su salida. Ahí es donde estamos viendo que, ¿qué piensan ustedes? ¿Quién resiste más presión? ¿Un dinámico o un condensador? Un dinámico. Un dinámico, ¿cierto? Estos están creados para que resistan más presión. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a mirar. Uy, me está saturando ese micrófono tan raro. Puede ser que es que no tiene la mayor presión posible y se me empieza a distorsionar. Entonces mire que, ¿por qué pasa eso? Porque claro, como es una membrana, una cápsula que se está moviendo, si hay mucha presión, ese movimiento va a ser más brusco y va a generar ruidos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que yo tengo que tener en cuenta cuánta presión sonora me resiste mi micrófono. Entonces, si por ejemplo a mirar acá a ver si de pronto aparece. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Ves? Se me perdió. Se me perdió el computador. ¿Qué pasa? Ah, bueno. Entonces, me extraer. SM57. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a ver. Yo voy a mirar acá. Voy a subir acá. Entonces dice, el Shure SM57, que es un micrófono que estamos, o sea, que es un muy buen micrófono. Voy a leer las especificaciones. Este tipo de micrófono es dinámico. Su patrón polar es cardioide. Dimensiones, impedancia nominal 150 ohmios. Conectada y respuestas de frecuencia de 40 a 15 kHz. Entonces mira que acá yo ya estoy viendo que cuál es la presión que me resiste, 150 ohmios, ¿cierto? Ahora, voy a mirar a ver si acá abajo me dice bien. Respuesta de frecuencia, dimensiones, modelo, conectividad, Sí, son 100 de impedancia, 150 ohmios. Entonces, la impedancia que maneja este micrófono quiere decir que tiene muy buena resistencia, ¿cierto? A esa presión sonora. Perdón, no, lo que vi fue la impedancia. Entonces, la impedancia es el valor importante de salida a una medida de resistencia interior que tendrá el micrófono. Listo. Entonces,
Es que acá no está en esta no está la presión sonora que me resiste el SM57. No veo en ningún lado que me diga cuánta presión sonora resiste ese. De pronto directamente en Shure. Vamos a ver si de pronto acá me dice cuánta presión sonora tiene. No están las características. 150 Hz más o menos. En tonos Ah, agudos alcanza en 150 Hz. En los tonos agudos alcanza los 2 kHz. ¿en dónde leíste eso? ¿Lo buscaste y lo encontraste? Yo no encuentro acá donde. Es que quiero mostrarles. Ah, la sensibilidad. A ver si de pronto acá me lo muestran un poquito. Dice, respuesta de frecuencia, patrón cardioide, sensibilidad a 1000 Hz de voltaje del circuito abierto. ¿Sí? Y la presión, a ver si me dice la presión acá. Impedancia, la impedancia nominal es de 150 ohmios. Y, bueno, sí, el PA, 94 decibeles NPS, ¿cierto? Nominales. Entonces, digamos que la presión de hay que tenerla en cuenta para yo saber si de pronto ahí es donde ya me está generando el ruido, ¿cierto? Ahora, otra cosa que tenemos que tener en cuenta también del micrófono es la impedancia. Este es un valor importante. La impedancia de salida es una medida de resistencia interior que tendrá el micrófono en función a su frecuencia. Podríamos dividirlos en micrófonos de baja impedancia entre los 50 a los 1000 ohmios, de media impedancia entre los 5000 a 15000 ohmios y los de alta impedancia que es hasta 20000 ohmios. Entonces, ¿cuánta impedancia tiene? 150 ohmios. ¿Qué quiere decir? ¿Que es de baja? ¿De qué impedancia quiere decir que es? ¿Media, alta o baja? Muy bien. ¿Cuáles son los datos de impedancia? Datos de impedancia, de acá dice, impedancia, la impedancia nominal es de 150 ohmios, o sea, real es 310 ohmios. O sea, ¿qué es? De Media. es de baja Es impedancia. baja, profe. Baja impedancia, o sea, porque la baja impedancia es de 50.000. Listo, entonces, esto yo lo tengo que tener en cuenta para saber sobre el ruido que pueda tener. Y el límite de saturación es cuando el nivel de presión es elevado, los micrófonos se distorsionan, pues distorsionan la señal. Es decir, la señal cesaría. En este caso, no hay unos parámetros objetivos para medir el límite, dependerá de la forma de fabricación que pretenda el micrófono. Entonces, ahí es la primer parte donde yo tengo que mirar si me está generando ruido ese micrófono que yo estoy utilizando de acuerdo a su impedancia, de acuerdo a su sensibilidad, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Estamos bien ahí? ¿O algo no? ¿Cómo? No comprendí ahí en qué la impedancia, en qué influye para la generación. No comprendí el término de impedancia. No sé a qué se refiere ahí. Es un valor, la impedancia de salida es una medida de la resistencia Ah, interior que tendrá el micrófono en función a su frecuencia, ¿cierto? Es que cuando un micrófono genera el sonido de salida, quiere decir que él tiene una resistencia para crear eso. Entonces hay baja impedancia, media impedancia y alta impedancia, ¿cierto? ¿Cuántos ohmios de impedancia me va a generar ese micrófono? ¿Sí? De salida. La impedancia es como la salida, pues, de ya, frecuencia, ¿sí? ok. Ok, entonces, eh, y la frecuencia de las respuestas va entre 40 a 15000 Hz, ¿cierto? Eso sí lo tienen claro. O sea, capta
en las frecuencias desde el 40 Hz hasta 15.000 Hz más o menos. Entonces ahí estoy, mira, si yo lo uso en un bombo, ¿cierto? Me capta bien el bombo, pero quién sabe qué tanta respuesta está teniendo a esas frecuencias bajas, ¿cierto? Porque va desde 40 más o menos, ¿cierto? Entonces eso es lo que hay que tener más o menos en cuenta, ¿cierto? Ok. Bueno, listo. Eso en cuanto a micrófonos. Y también tenemos que ser muy conscientes porque, a ver, de nada me gano yo con tener un micrófono de 10 millones de pesos, una interfaz de 50 millones de pesos y un cable de 50.000 pesos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo estoy con ese micrófono haciendo una captura muy buena, de muy buena calidad, pero el cable me puede bajar esa calidad que yo quería lograr con ese micrófono, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta en los cables muchas cosas, que estos son los mayores generadores de ruido, ¿cierto? Va a mirar una cosa acá. Holiday sales at 2. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Los cables. A veces nos olvidamos, lo que les estaba diciendo, de que la mayoría de los aparatos y dispositivos que utilizamos están conectados entre sí mediante cables y conectores. Y se nos olvida que tenemos que también tener muy en cuenta esa calidad del cable. Entonces, de esto depende en gran medida la calidad de la conexión establecida y el resultado final que obtendremos. Ahora, si utilizamos cables y conectores de baja calidad, conseguiremos que desmerezca notablemente nuestro equipo, por bueno que sea, y con toda la probabilidad disminuirá la calidad que podríamos tener. Entonces, por ejemplo, acá tengo un videíto mostrándoles más o menos. Espero que pues por lo del internet les pueda funcionar bien, pero vamos a ver si de pronto cómo les funciona. ¿Cierto? Entonces acá el que sabe chino ahí me traduce, por favor. Listo. Mira, los cables Mogami son cables muy buenos, son muy finos. Entonces acá te van a hacer como una comparación de respuesta de esos cables. Estos Gold son geniales, esos cables que van a mostrar ahí. Bueno, entonces no sé si ustedes alcanzan a notar eh, la diferencia de sonido que hay entre uno y otro. No sé si lo alcanzan a ustedes a notar, pero yo Me sí. gustó el último. Mira, Creo que sí se nota la bueno. calidad del sonido. Hay unos sonidos que sobresalen más que otros. Listo, Juan, como tú nos... el primer sonido que vas a escuchar en estos momentos es de un cable que se llama Monster Rock Cable. Y el segundo que vas a escuchar es el de un Mogami, que por ejemplo ese Mogami Gold Cable es los que yo uso acá en el estudio y son recomendadísimos, o sea, es una locura de cables, suenan muy bien. Entonces, vas a escuchar, el primer ejemplo es el otro cable de la otra empresa y el segundo ejemplo es el Mogami, ¿listo? Bueno, Va el Mogami.
Tiene más ecualización el Mogami que el otro. Se ¿Sí escucha quiere? mejor el Mogami que el otro. Claro, claro. Entonces mire que el cable también me está dando cierta calidad, ¿cierto? Del micrófono. Ve, perdón, de mi grabación o de mi en vivo, de lo que esté haciendo con ello. Entonces es muy importante tener también claro su cadena de audio desde punta a punta. Lo que yo les digo, de nada me sirve yo comprarme cierto y no pensar en el cable. Prefiero comprarme otra cosa un poco menos y poder también gastarle un poquito más de plata al cable, ¿cierto? Lo que pasa es que los Mogami son muy costosos, Juan, son demasiado costosos. Yo casi me voy de espaldas cuando fui a comprar esos cables. Bueno, Vale uno. ah, ¿Qué vale uno? un cable de esos de no, no son ni de 3 metros, son de 2,5, algo así, vale 400.000 pesos cada cable. Entonces, pues sí, uf, yo casi me voy de espalda y digo, ¿qué? ¿Todo eso en un cable? No, 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 pero sí me tocaba. O sea, yo ya estaba obligado porque de nada hacía comprándome ciertas cosas y no invirtiéndole a los cables. Después entendí, por ejemplo, con el ejemplo que ustedes dicen, que ustedes están escuchando, mira que Juan dice que tienen una mejor ecualización. O sea que yo ya voy ganando horas de trabajo y lo que es tiempo, el tiempo es oro, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy grabando con eso, claro, mi guitarra, mi voz, lo que sea, ya me está quedando con mejor calidad. O sea, que me está ahorrando horas de trabajo de poder empezar a ecualizar mejor esa voz. Hay cosas que yo acá grabo y digo, no, eso no hay nada que hacerle. Listo, ya. Suelte ese instrumento y sigo derecho. ¿Se acuerda, Juan? Guille, que eso nos pasó en la mezcla que te quedaste conectado. Que habían cosas que decía, no, esto que le hacemos nada. Eso ya está listico. Y solo le hacíamos como una cosita y chiquitica, pues como para compensar la mezcla que estábamos llevando. Pero realmente uno pues hay cosas. Entonces, en esos cables, un cable de audio es fundamentalmente un cable que eléctrico, ¿cierto, Juan? Es la misma chirolada. Un cable de audio es prácticamente un cable eléctrico. Entonces, partes de un cable eléctrico. En general, en un cable típico conservaremos las siguientes partes o estructuras. Entonces, uno, la cubierta o claqueta, que es lo que hay por fuera del cable, ¿cierto? Es la funda exterior del cable que lo protege y aísla de los agentes físicos externos, los roces, las temperaturas, los pisotones, en fin, y del uso de la manipulación, cuando uno lo está enrollando, cuando lo está organizando, todo eso. Entonces, el primer factor es el de afuera, es muy importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando usted va a usar un micrófono perdón, un cable para un micrófono que un cable que usted va a conectar un equipo que usted no tiene nada que mover nunca ese cable, que ese cable usted lo conecte y que ahí quietecito, usted no lo tiene que mover. Es completamente diferente esa cubierta o claqueta. La del cable, digamos, del micrófono, eso es una cubierta más flexible que usted lo pueda manipular y enrollar y mover eso. Mientras que el del otro cable, de pronto es una claqueta o una cubierta, una chaquetica, una cubierta más dura, más rígida. Entonces el cable no se deja manipular mucho, queda completamente quietecito ahí, duro y no se mueve ni nada. Entonces esa es una parte fundamental. Y luego ahí adentro, después de ese chaqueta que tiene encima, de ahí en sigue una cosa que llama el blindaje, que es una malla formada. Pero mira, yo les voy a mirar acá. Bueno, voy a mirar alguna imagen que esté chévere acá. Bueno, todos son dibujitos, pero yo busco una imagen bien bonita. Ya, realmente un segundito, yo encuentro algo que me muestre algo bien bonito acá. Ja.
Listo, vea lo bonito. Ah, no era ese. ¿Qué pasó? Se me perdió. Listo, ya lo encontré. Cierto, mire que acá tengo este hermoso cable. Entonces es lo que estamos viendo. Entonces mire que acá, lo primero que vimos fue la cubierta, que es esta negra exterior, ¿cierto? Y luego vimos una No se malla. ve. Ah, Ya, ya. cierto, la de acá de la esquinita es una cubierta exterior. Juan ha cogido un cable, ¿cierto? Porque yo ya lo puse a enrollar cable. Entonces, lo que hay por fuera, que es como un, ¿qué sería eso, Juan? Como un cauchito, ¿cierto? Lo que tiene el cable por fuera. Esa es como digamos, la cubierta Sí. exterior. Ahí después de eso hay una mallita que es, les leo, que es la malla. Es el blindaje, malla formada por hilos de cobre en trenza o en espiral que lo protege de interferencias electromagnéticas. También puede consistir en una fina lámina o funda de aluminio que lo envuelve en toda su longitud. Entonces mire que ahí estamos viendo la segunda parte, que es esa malla de hilo trenzado. ¿Qué pasa con eso? Resulta que a mí me ha pasado cuando estoy en sonido en vivo y me dicen, no, 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 ese cable está con ruido. Y ese cable está con ruido. Ay, muestra, listo. No, cámbialo, cámbialo, el cable está malo. Y lo cambio y dice, no, listo, ese sí, ese ya no tiene ruido. Y resulta que en el afán vuelvo y cojo el otro cable que estaba antes, pero no voy a conectar el mismo aparato, sino que lo tiré, lo extendí por otro lado y me funcionó perfectamente sin ruido ni nada. ¿Qué quiere decir? Que de pronto cuando yo extendí la primer cable, ¿cierto? La primer ruta que hice, había un toma eléctrico, había un equipo, había algo que me estaba generando un magnetismo con el cable y me generaba un ruido. ¿Qué iba a saber uno? No lo sabe, pues no lo tiene uno ahí como pendiente. Entonces, ¿qué hace esa mallita? Por lo menos que eso que si estoy pasando por un magnetismo o algo, esa trate de protegerlo en la medida de lo posible, ese magnetismo, ¿cierto? Ese hilo trenzado me va a tratar de que todo ese alrededor magnético que tengo, tanto de los equipos como de corrientes eléctricas y todo, trate de evitar un poquito ese magnetismo. ¿Listo? De ahí sigue las fibras, ¿sí? Algunos cables añaden pequeños cordones de algodón o poliéster que proporcionan un plus de protección y que evitan torsiones que puedan dañar los conductores y ruidos cuando los manipulamos, que es este blanquito que está acá. Mira que este cable que estamos acá tiene eso, el aluminio que también me va a generar un poquito de repelación, pues de repelar un poquito el magnetismo, y luego sigue este coso acá blanco que me está protegiendo también un poquito esa cosa. Otros, acá no se nota en este cable, pero otros tienen, eh, a ver, busquémoslo, busquémoslo, busquémoslo. Así de pronto veo por acá otro cablecito donde le muestre el aislante. Unos tienen un aislante interno. No, no veo ninguno con aislante acá. ¿Cierto? Algunos tienen también un aislante que protege directamente el cablecito conductor. O cuando, por ejemplo, entre ese cable, acá había uno, mire, en este, aunque está pequeñito, ¿cierto? Eh, Como lleva diferentes conductores, mire que el cable tiene uno con colorcito adentro, eso es un aislante, ¿cierto? De cada conductor, de cada cablecito que me está conduciendo la energía. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta al momento de uno eh, descubrir por qué tengo un ruido en mi cadena de audio, ¿cierto? Entonces, listo. ¿Perfecto hasta ahí o no? ¿O alguna duda? Vamos bien hasta ahí, profesor. Juan, cuénteme, usted es mi guía. Si usted me hace la pregunta, yo miro cómo explico. ¿O estamos No, bien, Juan? profe, está bien, está bien hasta donde vamos. Listo. Ahora, a grandes rasgos existen dos familias de cables. Uno para instalaciones móviles y otro para instalaciones fijas. ¿Cierto? ¿Cuáles son las instalaciones móviles? Pues, por ejemplo, los que usamos para los micrófonos, para todo esto,
que son cables que yo los voy a estar manipulando, que yo conecto y desconecto, que yo tengo que estar enrollando, ese tipo de cosas. Por ejemplo, el cable de un instrumento, el cable de un micrófono. Entonces están diseñados de tal forma que tú los puedas estar manipulando. Eso quiere decir que mi parte externa, mi parte interior, mis aislantes, mi malla, todo, están pensados para que ese cable se esté moviendo, se esté manipulando y no vaya a tener ningún problema, ¿cierto? Entonces, cantidad de uso, soporta una gran cantidad de veces de uso, ¿cierto? Porque hay, o enrolladas, sin inventar quiebres del conductor interno o malla. Para que esto sea verdadero, es importante buscar cables con un buen material cobertor o, o chaqueta aislante, ya que este material es el que determina la memoria de la posición del cable, entre otras cosas. ¿Cierto? Entonces, si es un cable móvil, como los ejemplos que les estoy dando, es mejor que sea un cable muy flexible y que su parte externa sea muy flexible. ¿Cierto? Pero también tengo los de puntos quietos donde precisan tener como más, a ver, más rigidez, ¿cierto? Ustedes han tocado cables y han cogido cables, por ejemplo, el cable de una de pantalla. Supuestamente son cables donde tú los conectas y lo vas a dejar quieto. Entonces mira que ese cable es como más duro, no es tan manejable, no es como tan manipulable, ¿cierto? Porque son cables fijos, que van de un punto a otro punto y ahí se quedan, prácticamente no se vuelven a manejar. Listo. Entonces, protección contra agentes externos. Precisan tener protección contra agentes como el sol, el agua, el aceite, el ácido alcalinos, humo, etcétera, etcétera, en los otros. Y los otros que le estaba hablando yo es de instalaciones fijas. Entonces, tienen buena malla, claro, porque como no van a estar moviéndose, es una malla donde la pueden construir de tal forma que no tienen que pensar en la flexibilidad y en el movimiento del cable, sino que la pueden pensar más que todo en la protección y aislamiento de esa del magnetismo. De por sí se usan de menor tamaño, ¿cierto? Por lo general en las instalaciones de estudio se busca que el diámetro del cable sea menor que en las instalaciones fijas, ya que este debe incorporar la gran cantidad de cables en un espacio muchas veces reducido. Entonces su tamaño es más, se trata de que sea más delgado, que se trata de todo esto. Evitar el uso de ciertos conectores. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la importancia de un conector? La importancia del material, perdón, del conector es que muchas veces estos son los que se ponen oxidados, son los que a veces se daña la puntica, este tipo de cosas, ¿cierto? Ahora, si yo veo ya sería la parte interna, ¿cierto? De los que estábamos mirando, volvemos al cable que estábamos mirando ahorita, que qué se hizo, no sé qué se hizo, ¿cierto? Ya nos queda faltando el que dice acá núcleo, perdón, que viene a ser el conductor. Este es el que me está conduciendo esa electricidad o sonido. Dice, es un material que facilita el paso de una corriente eléctrica, por lo general fabricado en materiales conductores eléctricos o metales, ¿cierto? Entre los materiales más usados están el cobre, la plata, el oro y las aleaciones entre cobre, aluminio y estaño, ¿cierto? Mientras mayor sea la cantidad de hilos presentes en el conductor del cable, tendrá una menor resistencia y por lo tanto la señal circulará con menos pérdidas. La misma premisa es aplicable a la malla o el escudo protector. Características de ese conductor o de ese conductor, dice. Es el atributo que le permite conducir la capacidad de corriente. Es el atributo que le permite conducir una cantidad de corriente sin sobrecalentarse. Esta es estrechamente relacionada con el diámetro del conductor y el calibre de medida en AWG, American Wire Gauge, que es una medida pues estadounidense que tienen ellos para los cables. La resistencia es la oposición al paso de la corriente que presentan los materiales y se mide en ohmios, así como hablamos ahorita de lo del micrófono. El conductor debe tener una baja resistencia por unidad de longitud para reducir pérdidas por disipación.
La resistencia depende del diámetro, la longitud de los conductores y el material conductor. Entonces, es algo muy importante al momento de uno elegir cables también, qué materiales están construidos y qué distancia tengo que yo cubrir. Por ejemplo, hay cables XLR que son muy buenos a corta distancia, pero si yo necesito llegar a 100 metros, cada que voy llegando más lejos, empiezo a perder calidad en ese audio. En ese caso, hay otros cables diseñados para grandes distancias. Por ejemplo, los que usamos a veces en las consolas de sonido en vivo para hacer las conexiones de la medusa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la consola está al frente del espectáculo y son 50, 100 metros que está de distancia. Entonces, hay que tener mucho cuidado qué tipo de cable se utiliza en este caso, porque por distancia pueden perder calidad en el sonido. ¿Sí? Listo. Ahora, la fortaleza física es la calidad física del conductor de resistir múltiples usos sin doblarse o cortarse. Y la flexibilidad, posibilidad de soportar la instalación y el uso intencionado sin quebraduras, importante en instalaciones portátiles. Y la pureza del cobre. Es la búsqueda de la mejor conductividad mediante la disminución de impurezas en el material, principalmente en el zinc y el óxido. Entonces, los cables que estamos escuchando ahorita en las comparaciones quiere decir que esos Mogami tienen una mejor conductividad de acuerdo a su pureza de cobre, ¿sí? Bien hasta ahí. ¿O pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? Claro, hasta ahí. Claro, hasta ahí, listo. Entonces, ahí vamos reduciendo problemas. Ejemplo, a mí una vez en un concierto fuimos y era como al otro día del concierto, algo así, y conectamos todo y un ruido, y un ruido, y un ruido, y desconectábamos, cambiábamos cables y seguía el ruido, y seguía el ruido, y seguía el ruido. Resulta que antes de ya comenzar el evento, como media horita antes de comenzar el evento, descubrí yo que una corriente eléctrica de un teclado que no tenía nada que ver donde se estaba produciendo el sonido, me estaba creando magnetismo con los cables. ¿Qué pasó? Que yo cogí, desconecté ese teclado, se fue el ruido. Conectada al teclado, venía el ruido. Llegué y lo conecté al contrario, ¿cierto? O sea, las páticas las volteé. Digamos que cambié la polaridad. Ahí ya el neutro pasó donde estaba la fase y la fase pasó donde estaba el neutro y se fue el ruido por completo. Y pudimos estar muy tranquilos en todo el concierto simplemente por esa corriente. Hace poquito que estuve trabajando. Ah, ¿Vio? no te escuché, Guillermo. No, o sea que, por ejemplo, la experiencia en el campo le hizo resolver un problema ahí que podría haber sido engorroso. Sí, claro, exacto. Con María Mulata, que tocaron hace poquito acá, también trabajé con ellos. Y entonces, ¿qué me pasaba? Resulta que el ingeniero de ellos me dijo, venga, yo quiero tener suma en la guitarra. ¿Qué es suma? Que yo tenga 2 veces la señal de esa guitarra para sumar más volumen, más calidad, más todo. Entonces resulta que yo le dije, listo, entonces va a ir de la siguiente manera. Voy a buscar un ejemplo. Listo. Entonces yo llegaba y conectaba esa guitarra así. Salía a la caja directa. Bueno, no he llegado a una interfaz, sino a una consola. Esa caja directa llegaba a la consola y de aquí salía, muestra a ver, yo la tenía al contrario, no la tenía así. Bueno, sí, pero digamos que llegaba, yo la tenía era de la guitarra a la pedalera, de la pedalera a la caja, de la caja iba una línea directamente a la consola y otra iba al amplificador, ¿cierto? Y en el amplificador pues iba un micrófono para subir esa cosa. Resulta que había un ruido, y me decían, hay ruido en la guitarra. ¿En cuál? En la guitarra, en la línea de la guitarra hay ruido.
Y en el micrófono, no hay ruido. Yo, bueno, listo. Cambiamos entonces es las cables que me están conectando la línea, ¿cierto? O sea, podría ser este cable o podría ser el cable que iba a la caja. Cambié este cable, lo conectaba, seguía el ruido, yo chanfle. Luego cambié este otro cable, seguía el ruido, yo, uy, venga, ¿qué pasa acá? Y preguntaba, ¿y el otro, y el qué? ¿Y el micrófono me recibe el ruido? No tiene ruido. Yo, entonces no es que esté generando ruido ni la guitarra ni nada, porque si no, estaría también sonando ese mismo ruido en el amplificador. Entonces me tocó ir donde el man y decirle, venga, déjeme escuchar el ruido. Me puse los audífonos y escuché y dije, chanfle, este es un ruido, pues uno empieza a distinguir. Yo dije, este es un ruido de corriente, pero no de fase ni de neutro, sino como de aterrizaje. O sea que sería la tierra, ¿cierto? La línea tierra. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ya les voy a decir acá. A ver. Ustedes han visto, me imagino que sí, han visto este cosito. Espera, yo lo abro acá. Chin. Ustedes han visto este cosito, ¿cierto? Que uno a veces, que para quitarle la patica, esta tercer patica de tierra. Pero resulta que yo dije, no, entonces me está generando impedancia, me está generando la tierra. Entonces yo fui y le dije, venga, tienen un convertidor de 2 a 3 de patas. Sí, y me pasaron uno de estos. Llegué, se lo puse al amplificador y se fue el ruido. Entonces me decían, uy, venga, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo así que había ruido así? Yo, sencillo. Resulta que, digamos que este amplificador, que es a 110 voltios, estaba recibiendo 111 voltios. Y ese voltiecito me estaba yendo por la línea que salía de acá del amplificador, me entraba a la caja y se amplificaba ese ruido. A lo que le quité la línea tierra se fue el ruido, simplemente porque ya no, ese voltio que se está devolviendo ya no se está bajando. Entonces mire que por una simple cosita chiquitica se pudo solucionar un ruido que estaba ahí, pues ya para uno amplificarlo ya suena durísimo, ¿sí? Ahora, ¿qué sigue en la cadena de audio? Después el micrófono yo conecto con ese cable y llego al preamplificador, ¿cierto? Entonces, como hemos visto lo de los preamplificadores, acá vamos a hacer un recorderis de todo lo que hemos visto de preamplificadores. Entonces, dice, dispositivo electrónico que nos permite llevar una señal de audio desde el nivel de salida de un micrófono hasta el nivel el cual puede ser posteriormente procesada, conocido comúnmente como el nivel de línea. Que ahí empieza a jugar lo de la ganancia, ¿se acuerdan? Que para grabación, ¿qué ganancia debo tener? ¿En cuántos decibeles? Menos 12 decibeles. Hasta menos 12 decibeles. Ya se lo grabó Don Guille. Ya por mí me dio la respuesta. Listo, exacto. Entonces, esa es la importancia que tenemos nosotros en el preamp. Entonces, acuérdese que la diferencia entre ganancia y volumen, ahí empieza a funcionar eso. Entonces, tiene un efecto directo sobre el carácter del sonido. Puede alterar la señal de manera de colorearla, introducir distorsión o incluso ser absolutamente cristalinos. Para cada uno de esos efectos existe un uso o incluso un uso a evitar. ¿Qué quiero decir con eso? Hay preamps, como por ejemplo los que tengo acá en la Lynx. Se me pasó la diapositiva. Voy a buscar acá una Lynx, ¿cierto? Lynx Aurora N. Voy a abrir acá, esta es mi interfaz y vamos a armar una interfaz. Vamos a armarla. Entonces, esta es, digamos, el por detrás mi interfaz y vamos a armarla. Entonces, digámosle que yo acá le voy a poner 8 entradas y 4 mix. Esta cosa acá son preamplificadores que tiene esta interfaz que yo tengo, ¿cierto? Estos 4 preamplificadores. Son preamplificadores completamente cristalinos, que no generan color, que no me van a generar armónicos. Pero si yo, por ejemplo, miro
Audien ASP 880. Ah, no, sí. No, 800. Creo que es el que tiene el... Sí, el 800. Resulta que este amplificador, yo lo conecto y estos dos preamplificadores que hay acá, que dicen 1 y 2, tienen todo esto para generarle colores y distorsiones a la señal. Entonces, con este muevo la ganancia que les tengo que dar para poder llegar a los decibeles que necesito, y con esto empiezo a jugar para encontrar colores o armónicos que me gustaría para ese instrumento. Entonces mira que los otros que le mostré son extremadamente limpios y estos son cosas que me pueden generar ciertos armónicos, ciertos colores que me gustaría. Muchas veces yo en estos dos preamps uso micrófonos de cinta para ciertas cosas donde yo digo, uy, empiezo a mover. Entonces, claro, empieza a haber un poquito de distorsión o un poquito de colores diferentes, llamémoslo así, en esa captura que yo quiero hacer. Entonces, esto es lo que estamos diciendo acá sobre la importancia que tiene del carácter de sonido. Y su calidad y cualidad son vitales. Por las razones antes expuestas, se debe elegir un preamplificador adecuado para cada tarea y estos deben cumplir con ciertos estándares mínimos de manera de no afectar negativamente el resultado final. Su calidad influye mucho en cosas tan importantes como la respuesta de frecuencia, el piso de ruido, la distorsión total de la señal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿existen diferencias entre preamplificadores? Pues sí, es imposible cubrir en un solo post las diferencias que hay entre los distintos tipos de preamplificadores, puesto que para hacerlo tendríamos que entrar en muchísimos detalles y se haría demasiado tedioso o se pondría demasiado técnico. Entonces, solo vamos a ver como por encimita unos preamplificadores. Entonces, mira que si yo uso un preamplificador valvular, el alma del circuito es una válvula al vacío. A grandísimos rasgos se caracterizan más por la coloración que aplican sobre el sonido que por cualquier otra cosa. Entonces, por ejemplo, el Telefunken B72. Entonces, lo voy a buscar acá para que lo vean. B72. 2, 2, 2. Entonces, si yo miro este preamp, es un preamplificador valvular. Obviamente estamos hablando de amplificadores pues viejitos, que son muy buenos. Entonces mira, este es un preamp donde uno conectaba y tenía el Phantom acá, tenía para darle como sonidos vintage y toda la vuelta. Entonces este es un ejemplo pues como de ese tipo de amplificación valvular. Hay otros que son de estado sólido o de transistores. A grandísimos rasgos son más limpios o cristalinos y tienen un mayor piso de ruido que los circuitos valvulares. O sea, este es más limpio que este. Aquí incluimos también los preamplificadores con operacionales discretos. O sea, un ejemplo, el API 312, el NER 1073, en fin. Entonces, los que son de estado sólido, ¿sí? Son aquellos que pueden generar un poquito más de ruido, pero, perdón, que son más limpiecitos y cristalinos que los otros. Listo. Y con operacionales integrados. Esta gran familia tiene características similares en los preamplificadores de estado sólido, aunque tienen como ventaja de que por características intrínsetas operacionales integrados se pueden lograr grandes resultados con costos bajos. Entonces, los que son operacionales integrados, como los que tienen la plaqueta que yo les dije allá de la que usamos pues allá en el estudio de allá de Pacificarte, son preamplificadores que ya están incluidos en el equipo y que se trata de que con ese preamplificador a más bajo costo se puedan lograr ciertas cosas pues muy buenas. Diferencia entre ganancia y volumen, lo que habíamos hablado.
Recuerden que la ganancia podemos definir como un cambio relativo entre dos estados, aunque a manera de hacer el concepto más ameno, digamos que la ganancia es un incremento en algún valor. Entonces, cuando entra la señal, ¿cierto? Desde el micrófono al preamp, vale, dame un segundito que se me fue acá. ¿Cierto? A mí ese micrófono, vamos a hacerlo más gráfico. Ahí donde está dibujar. A ver, a dibujar acá. ¿Cierto? Entonces, este micrófono. Sí, no. Mandemos el azul. Este micrófono acá. Chin, esto es un micrófono. Me está mandando esa señal por un cable bueno que ya conseguimos y me llega a un preamplificador. Ese preamplificador tiene me lo envía digamos a un equipo de modificador de señal y este digamos que me lo va a mandar a los parlantes, ¿cierto? De salida y ahí vuelve otra vez acústico. Ahora, ¿qué quiere decir? Que la señal que me está entrando, yo le voy a generar cierta ganancia en decibeles con una perillita o algo que es con cuánta fuerza esa electricidad que está entrando desde ese micrófono, yo la tengo que amplificar para que me dé una buena respuesta. ¿Cierto? Eso es ganancia. Perfecto. Ahora, ¿qué es volumen? Independientemente que yo esté generando mucha o poca ganancia, yo puedo estar cuadrando esa ganancia de entrada sin que esté sonando nada. ¿Eso qué quiere decir? Que el volumen está en ceros. Y al contrario también puede pasar. Puede que mi preamplificador solo la tenga aquí, debajito. Y resulta que suena durísimo. ¿Qué le estoy subiendo yo? Al volumen de salida. Digamos que acá está mi fader y este es el fader para subirle y bajarle volumen. Entonces puede que lo tenga duro, pero poquita ganancia. Y viceversa. Puede que tenga poquito, que esté cenando pasito, pero mi ganancia esté por acá de alta. Entonces, en conclusión, la ganancia es con qué fuerza voy a recibir yo esa señal a mi sistema, ¿cierto? Y el volumen es con qué fuerza o con qué cantidad va a salir ese sonido. Sea acá o sea acá, bueno, en fin. Sí, ok, eso ya lo teníamos claro. Eso recordéis como ahí, como esa clase. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vamos bien ahí. Listo. Ahora dice, en mi cadena de audio yo tengo que hacer una conversión de análogo a digital. ¿Por qué? Porque yo ya ahora estoy trabajando con downs, ¿cierto? Y con cosas perdón, subí la que no era. Subí, tengo es que esto, listo. Ahora, cada interfaz digital que hace conversiones de análogo a digital y de digital a análogo trabaja codificando o decodificando audio con una frecuencia de muestreo y una profundidad de bits concreta. Cuando realiza ese muestreo de la señal de audio, la interfaz toma las muestras de forma periódica, utilizando un clock o un reloj, el cual indica cuánto debe tomar de muestras. Entonces, en mis equipos, ese clock también va a influenciar tanto en la calidad del sonido como en el valor del equipo. Entonces, como estamos viendo acá, hay una señal análoga, ¿cierto? Que está creándose. Y lo que hace la señal digital, simplemente ese reloj me va a crear unos puntos donde va a empezar a generar esos puntos digitales para convertir la señal en números. Entonces, me la vuelve una señal binaria. Entonces, mira que si él pone un punto acá, ay, perdón, se me fue. Si él pone un punto acá, otro punto acá, otro punto acá, luego él lo va a empezar a leer. Les voy a poner un videíto donde explican un poquito mejor esto. Les quiero que me pongan cuidadito ese videito. Listo. Espérate, yo lo voy subiendo acá. Perdón. Vale, vale.
El audio digital es una de las tecnologías más preponderantes. Quizás solo se le resiste el radio AM/FM y las personas que aún gustan de comprar su música en discos de vinil. Pero ¿cómo es que se convierte una señal análoga en digital? ¿Y qué diablos quieren decir esos términos como 16 bits o 24 bits? ¿O qué tal 44, 48 o 96 kHz? Vamos a averiguarlo. Yo soy Rafa y esto es Defecto Digital. Vamos a explicar cómo se codifica una señal análoga en digital. Allá por 1937, el inglés Alec Reeves inventó un método donde la señal análoga es muestreada regularmente en intervalos uniformes, y cada muestra es cuantizada al valor más cercano dentro de un rango de pasos digitales. A esto se le llamó PCM, o Pulse Code Modulation, y desde entonces es el estándar para manejo de audio digital en casi todos los casos. Ok, vamos a explicar cómo funciona. Tomaremos esta onda de audio, que asumiremos dura un segundo, y vamos a situarla en una gráfica, donde el eje vertical es la amplitud de la onda, mientras que el eje horizontal es el tiempo. Ahora bien, cuando hablamos de 8, 16 o 24 bits, nos referimos a la resolución que tendremos disponible en el eje de la amplitud, o el número de pasos que tendremos disponibles en dicho eje. Por ejemplo, supongamos que vamos a codificar nuestra onda de audio utilizando 4 bits. Dado que cada bit puede tener dos valores posibles, 0 y 1, al tener 4 bits obtenemos 16 posiciones posibles. Aquí los representamos en esta tabla. Mientras que cuando hablamos de 44, 48 o 96 kHz, nos referimos a la cantidad de muestras que tomaremos por segundo de la posición de la onda. A esto también se le conoce como velocidad de muestreo. Así que para nuestro ejemplo, vamos a suponer que vamos a registrar la onda 26 veces por segundo. Vamos a representarlos en la gráfica junto con las 16 posiciones de la amplitud. Por cierto, como la cantidad de registros se mantiene constante, a este tipo de codificación se le conoce como LPCM. La L significa lineal. Si ponemos algunas líneas de apoyo, nos daremos cuenta que tenemos una cantidad finita de intersecciones donde podemos definir valores. Y que además, estos no siempre coinciden exactamente con la amplitud de nuestra onda al momento de tomar la muestra. Aquí es donde el proceso de cuantizado se encarga de colocar el registro de la muestra en el paso más cercano en el eje de la amplitud. Así, nuestra onda quedaría registrada de esta manera. Aunque muy similar, no es exactamente igual a nuestra onda original. Así que, ¿qué podemos hacer si queremos que nuestra codificación se asemeje aún más a nuestra onda original? Pues introducir más bits para mejorar la resolución de nuestra amplitud, así como aumentar el número de muestras que tomamos por segundo de nuestra onda. Por cada bit que agregamos para mejorar la resolución, se duplica la cantidad de posiciones disponibles en el eje de la amplitud. Así, 4 bits es igual a 16 posiciones, mientras que 5 bits es igual a 32 posiciones, exactamente el doble. Es importante notar que, por ejemplo, al pasar de 4 a 16 bits, necesitamos 4 veces más bits, pero la cantidad de posiciones disponibles en la resolución se multiplica más de 4000 veces. En cuanto a la velocidad de muestreo, esto es mucho más simple, ya que cada muestra que tomemos estaremos utilizando la cantidad de bits que definimos como resolución de nuestra amplitud. Así, en nuestro ejemplo, estábamos usando 4 bits a una velocidad de 26 muestras por segundo. Es decir, 4 bits por 26 muestras por segundo es igual a 106 bits por segundo. Si decidiéramos duplicar la resolución utilizando 5 bits, así como duplicar la velocidad de muestreo para nuestra onda, tendríamos 5 bits por 52 muestras por segundo igual a 260 bits por segundo. Aplicando estos valores a nuestra gráfica, se vería así. Podemos ver que ahora tenemos muchas más posiciones disponibles para colocar valores. Como consecuencia, el proceso de cuantización tiene la posibilidad de crear una serie de registros que son más cercanos a la posición de nuestra onda de muestra. Esto quiere decir que tenemos una representación digital más cercana al audio análogo original. Vamos a desfasar las ondas para que podamos ver cuán similares o diferentes son entre sí. En azul tenemos nuestra onda análoga original. En verde, nuestra onda cuantizada a 4 bits y 26 Hz o muestras por segundo. Y finalmente, en rojo, nuestra onda cuantizada a 8 bits y 52 Hz.
Si decidiéramos seguir incrementando la calidad de nuestra codificación, simplemente tendríamos que aumentar más bits para mejorar la resolución de la amplitud, así como aumentar el número de muestras por segundo que tomamos de nuestra onda. Bueno, ahora que ya sabemos cómo se codifica una señal de audio, vamos a ver qué parámetros utiliza el CD. El CD es por muchos considerado un límite donde la mayoría de las personas deja de percibir una distorsión evidente en el audio codificado. El CD está codificado a 16 bits y 44.000 Hz o 44 kHz. A su vez tiene dos canales puesto que es estéreo. Esto nos da un total de 1.408.000 bits por segundo. Convirtiéndolo a bytes, nos damos cuenta que requerimos 10.56 megabytes por minuto de audio codificado. Pero la realidad es que en la actualidad es muy difícil que escuchemos el formato de CD original. Esto se debe a que la mayoría de los servicios de música como es Apple Music, Google Music o Spotify utilizan compresión de audio para ahorrar espacio. Esa explicación queda para otro capítulo. Espero que este te haya gustado. Si fue así, danos un like. No se te olvide suscribirte a todas nuestras redes sociales como es Facebook, Twitter y muy especialmente ¿Preguntas ahí? Le dio el like al sujeto. Claro, claro, ¿cómo así? ¿Cómo así? Preguntas, muchachos. Muchachos, preguntas. Juan, pregúntame, ¿entendiste? ¿Qué quiere que le desmenuce? ¿Cómo hago para que me entienda? Guillermo, no sé, ¿quién más ahí conectado? Casey, Ahí miramos, ahí mire pues Denis. lo que ya habíamos mirado en una clase pasada, ¿no? Lo de mayor capacidad de muestra. Ajá, Pues obviamente que usted nos explicaba también que pues eso también tiene que ver mucho con la PC que se tenga. claro, Y pues que, bueno, las recomendaciones para tratar un buen audio, pues sería la 48 por ¿cuánto? por Por 32, 24. ¿verdad? Por Por 24. 24. Los 30, Porque más de ahí se haría un poco, pues, difícil después trabajarla si no se tiene una buena máquina, ¿no? Porque pues, claro, ahí, exacto. por Es lo que se va añadiendo después, bien. se le vuelve muy pesado. Perfecto. Entonces mire que acá viendo cuando yo estoy creando en Pro Tools un coso, ahora sí estamos entendiendo más qué me está preguntando acá. Frecuencia de muestreo. ¿Cuántos kilohertz sobre cuánta profundidad? Entonces, si yo tengo más kilohertz, si yo grabo a 192, eso quiere decir que me está creando 192.000 ondas por segundo sobre una profundidad de 24 bits. Entonces, ¿qué estoy diciéndole yo ahí? Claro, lo mismo que estamos viendo acá. Entre más ondas y más profundidad haya, mejor él va a crear muchos más puntos, ¿cierto? Va a poder crear muchos más puntos y que vamos a tener como resultado un mejor audio digital, ¿sí o qué? ¿Estamos bien ahí, sí o no? Ya estaba más comprendida la vuelta de lo que les había explicado. Listo. Entonces, eso. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la respuesta en frecuencia, que indica la manera en que un aparato va a reproducir una señal de audio cuando dicha señal pase por este. En otras palabras, nos indicará lo fiel que será el audio al audio original. Y esto no ocurre solamente en monitores de estudio, sino que es una característica que tiene cualquier equipo de la cadena de audio. Entonces también tenemos que mirar qué tan fiel son las frecuencias, ¿cierto? De mis equipos para ese audio. Entonces, mire que estos Rokit 6G3 son unos monitores, por ejemplo. Entonces, me está diciendo que la respuesta de él está en 0 decibeles más o menos. SPL, por acá, mira, en los 50 Hz, 100 Hz, está muy planito. Mira, mira, mira cómo se comporta de chévere. Entonces, eso también influye mucho en mis equipos, ¿cierto? En mi calidad de sonido. ¿Qué tanto tiene de respuesta el micrófono, mis monitores, etcétera, etcétera, o mis audífonos, etcétera, etcétera, etcétera?
Listo. Aquí el final de la clase. Preguntas, por favor, antes de irnos, porque ya son las 9:17. Me van a salir regañando porque soy el profesor que siempre se queda pegado. No, profe, eso prácticamente yo lo veo como si fuera un complemento de todo lo que hemos visto en todas las clases. Eso, Juan, esa es la idea. Era como un complemento ahí, como haciendo un paréntesis, un recorderis, porque los he visto muy quietecitos en los otros materiales. Entonces, está haciéndoles un respirito y entendiendo un poquito más en mi cadena de audio que debo tener importante para que no, para que yo pueda descubrir qué me está generando ruido, ¿cierto? Claro, lo importante es pues, o sea, el mismo cable avisa cuando hay ruido. Claro, también esa. Porque algo que me pasaba cuando yo conectaba, cuando utilizábamos DVD y utilizábamos el televisor para poner la música, de que en ocasiones yo ponía la canción, si era una salsa, no se escuchaba completamente la campana en la salsa, solo se Sí, escuchaba, solo se escuchaba el sonido del timbal, más no el de la campana. pero Entonces, ok, pero ahí es otra razón. Ahí es otra razón. sí, claro, porque por eso le estoy diciendo, por eso le estoy diciendo que el cable nos avisa cuando hay ruido o cuando hace falta algo o Listo. cuando hay que añadir algo. Pero de lo que tú me estás diciendo, ¿sabes qué era, Juan? Lo que pasa es que la grabación de la salsa estaba en estéreo y el televisor reproduce mono. Sí, pero hay un, Entonces acá en, se bueno, le perdían ciertos sonidos que no podía reproducir, ¿cierto? pero no sé Por lo acá en Buenaventura cómo se manejaba, pero cuando uno conectaba bien los cables en donde eran, ahí sí funcionaba todo lo de la canción. Cosas que hasta eran difíciles de escuchar, que no sé, que uno pensaba que la canción no tenía, hasta eso se escuchaba. bueno, entonces sí ahí era de conexión, sí era de conexión, ok. Listo, perfecto. Listo, muchachos, una feliz noche, que descansen. Espero que haya sido un respirito chévere esta clase. Ahí estamos hablando. Listo, profe. Listo, muchachos. En la próxima continuamos con la edición. Claro, sí, en la próxima continuamos con eso. Lo que pasa es que, mire, Guillermo, tengo que ser muy sincero. Yo no puedo avanzar si ustedes no avanzan, porque les empiezo a hablar en chino. Si ustedes no avanzan en buses, si no avanzan en ecualizadores, si no avanzan en... Les empiezo a hablar, imagínense, si, ¿qué tal yo ya empezarles a hablar de delays y ecos y reverberaciones y de tiempos, si aún ni siquiera hemos entendido la parte de compresión y ecualización, ¿cierto? Entonces, Claro. también hay que ver eso. Los necesito más pilosos con los videos y con todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Listo. Hasta esa. Bueno, pues, feliz noche, que descansen. Igualmente, profe. Bueno, chao.